Ya en la parte tercera nos empieza a hablar el catecismo de esta purificación final. O sea, nuestra purificación empieza desde que estamos en esta vida. Y si no se acaba aquí, o sea, si cuando nos llegue la muerte no estamos perfectamente purificados, nos toca someternos a la purificación final, que es el purgatorio. ¿Quiénes van al purgatorio? Los que mueren en gracia, en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. Todavía no han alcanzado una purificación perfecta, no han sido transformados en Jesús. Aun cuando ya están seguros de su salvación, porque en el juicio particular ya el alma sabe si se salva o se condena, pero ella misma se ve sucia. Y es el alma misma ante la inmaculadez, la pureza de Dios, que no se atreve a acercarse a Él y ve la necesidad de sufrir después de su muerte una purificación para poder entrar en esa alegría del cielo. La Iglesia a esta purificación le llama purgatorio, que es distinta del castigo de los condenados. Y ha formulado esta doctrina relativa al purgatorio en los concilios de Florencia, de Trento. Y habla de ese fuego purificador apoyada en la Sagrada Escritura, que presenta el purgatorio como ese fuego purificador. Ya la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, el versículos 15, aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel cuya obra sea consumida sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Ahí está hablando del purgatorio. La primera carta de San Pedro, Primera Pedro 1:7. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿sí?, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que os está reservada en los cielos. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que le afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo. Por eso Dios desde aquí empieza la purificación, pero otras en el siglo futuro. Esta enseñanza también nos llama a orar
por las almas del purgatorio. Judas Macabeo habla de este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Está en 2 Macabeos 12:46. Esto es la cita que más recomiendan para los hermanos separados que no hablan de que el purgatorio no existe. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Por eso la Iglesia ha escogido en la liturgia un día especial para celebrar la de los bienaventurados en el cielo y otro día para orar por los difuntos, ¿sí? En particular el sacrificio eucarístico, que es de las oraciones más perfectas, la más perfecta, para que así puedan entrar pronto a esa visión beatífica de Dios. También recomienda la aplicación de las limosnas, de las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. San Juan Crisóstomo dice: llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Jod fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le lleven a un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. No olvidemos que todo eso, además de ser caridad, también se revierte en favor nuestro, porque como ellos viven en un acto de amor continuo, se complacen en aquellos que se acuerdan de ellos. Sobre el purgatorio, en los volúmenes hay mucho. Experiencias de Luisa con almas del purgatorio. Vamos a ver algunos. Les doy el mayor número de citas posibles y vemos las que alcancemos. En el volumen 3 están los capítulos 15, 50 y 110. Vamos a empezar a verlos, por lo menos el 15. Jesús le concede a Luisa ir al purgatorio por su amor. Dice así: Él, queriendo ponerme a prueba, me transportó fuera de mí a las cercanías de un lugar profundo, lleno de fuego líquido y tenebroso. Daba horror y espanto el solo verlo. Jesús me dijo: aquí es el purgatorio, y en este fuego están hacinadas muchas almas. Tú irás a este lugar a sufrir para liberar a aquellas almas que me agradan, y esto lo harás por amor mío. Aunque un poco temblando le dije: todo por amor vuestro estoy pronta, pero vos debéis venir conmigo, de lo contrario, si me dejáis, ya no hacéis que os encuentre, y luego me hacéis llorar muchísimo. Y le dice Jesús: si voy contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Aquellas penas con mi presencia para ti se cambiarían en goces y contentos. Bueno, ella sigue diciéndolo: no quiero ir sola.
Vos estaréis a mis espaldas, así no os veré y me pondré a sufrir. Me dirigí a aquel fuego, lleno de densas tinieblas, él me seguía detrás. Una vez llegada allá abajo, ¿quién puede decir las penas que sufrían aquellas almas? Son ciertamente indecibles para personas vestidas de carne humana, pues visitando yo aquel fuego se iba exterminando y se disipaban las tinieblas y muchas almas salían de allí y otras quedaban aliviadas. Esto que le sucede a Luisa cuando va a ella es lo que sucede por los actos divinos, ¿no? Es ese refrigerio, ese consuelo que Jesús, a través de los actos divinos hechos por las almas que viven en su voluntad, puede darle a esas almas. Es infinito el bien que se hace. En el mismo volumen 3, el capítulo 50, las almas del purgatorio viven en la verdad fuera de toda posibilidad de engaño y morando en Dios. Toda su voluntad propia ha cesado. Pasé al purgatorio y reconociendo a una amiga difunta le pregunté acerca de varias cosas sobre mi estado, especialmente si era voluntad de Dios mi estado. Como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad, sin que puedas engañarte, puedes decirme la verdad de los hechos míos. Y ella le dijo, no temas, es voluntad de Dios tu estado. Y Jesús te quiere mucho. Ella le dice, le rogué que se dignara ver delante de la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas y me hiciese la caridad de venir a decírmelo sobre algunas dudas que ella tenía, y que si hacía esto yo en recompensa haría celebrar una misa en sufragio suyo. Ella le dijo, si quiere el Señor, si el Señor quiere, porque nosotros estamos tan inmersas en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no tenemos el concurso de Él. Habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo, que tanto puede pensar, hablar, mirar, obrar, caminar, cuanto le viene dado de aquel cuerpo que la circunda por fuera. Porque con nosotros no es como con vosotros, que tenéis el libre arbitrio, la propia voluntad. Para nosotros se puede decir que toda voluntad ha dejado de existir. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y en el mismo volumen 103, capítulo 110, la Virgen lleva a Luisa al purgatorio para aliviar al rey de Italia en sus penas. Dice, vi a la reina que tomándome me ofrecía a él para que se aplacase. Se la ofrecía a Jesús, ¿no? En consideración a la madre aceptaba la ofrenda y parecía aplacarse un poco. Después la madre reina me dijo, ¿quieres tú ir al purgatorio a aliviar al rey? Humberto I de Saboya, asesinado en Monza, de las horribles penas en que se encuentra, y yo, madre mía, como él lo quiera. Me transportó a un lugar de suplicios atroces, todos de incesantes muertos, y allí estaba aquel desdichado que de un suplicio pasaba a otro. Parecía que por tantas almas que se habían perdido por su causa, tenía él que sufrir otras tantas muertes. Pues bien, después de haber pasado yo por varios de aquellos suplicios, él quedaba un poco aliviado. El volumen 7, ¿dónde está?
Bueno, volumen 7, página 27. No tengo aquí. Sigamos. El volumen 4, en la capítulo de noviembre 18, 186. Sí. A ver. Vamos a leer entonces si no hay precisión. Noviembre 18. No. Vamos a leer el capítulo 7. En la página 27 habla que las armas purgantes van en auxilio de los pueblos. Página 27. Página 27, 9 de marzo de 1906. Luisa ve a muchas almas purgantes que enviadas por Jesús para ayuda de los pueblos, entre los cuales parecía que debían suceder muchas desgracias como enfermedades contagiosas, terremotos y suicidios, pero estando el hombre cansado de sí mismo porque vive sin Dios, ya no siente ni la fuerza de seguir con vida. La infinita misericordia de Dios. Y en la página 108 de este mismo volumen 7, el 9 de mayo de 1907, se habla del purgatorio de los padres de Luisa. Recuerden que Luisa le pide a Jesús que le permita a ella vivir el purgatorio, ¿no?, de su mamá, para que su mamá pase directamente al cielo. Y Luisa dice: me he sentido consumir por dentro y por fuera por un fuego tan vivo que sentía quemárseme las vísceras y todo el cuerpo. Si comía alguna cosa se me convertía en fuego interior y me veía obligada a devolverla en cuanto me la comía. Este fuego me consumía, pero me mantenía con vida. ¿Cómo comprendía lo que es el fuego devorador del purgatorio, quien mientras consuma da vida? Hace el oficio de alimento, de agua, de muerte y de vida. Luego ya Jesús le dice que la libró de cualquier pena de los sentidos que a todos corresponden, porque mi justicia, tomándose su satisfacción de ti, no podía ya tomarla de las dos. En este mismo volumen, el 14 de octubre de 1906, seguimos con el volumen 7. Habla que de la propia estima en el sacerdote, ¿no?, y el purgatorio de un alma por haber descuidado la comunión. He visto a un alma del purgatorio que al vernos nos rehuía y se escondía. Era tal la vergüenza que ella sentía que quedaba como abatida y humillada. Yo he quedado asombrada por esto
Y en este momento Jesús ha desaparecido. Entonces me he acercado a ella y le pregunto por qué su actitud. Ella no podía pronunciar palabra. Habiéndole insistido, me ha dicho: justa justicia de Dios, que ha sellado en mi frente la confusión y tal temor de su presencia que estoy obligada a rehuirlo. Obro contra mí mismo querer, porque mientras me consumo por quererlo, otra pena me inunda el tener que rehuirlo. Oh Dios, verte y rehuirte son penas mortales e inexpresables. Pero me he merecido justamente estas penas, diferentes de las otras almas, porque llevando una vida devota, dejé muchas veces de comulgar por cosas de nada, por tentaciones, por temores y por otras cosas sin importancia. A esto las almas no le dan ninguna importancia, pero Dios hace severísimo juicio, dándoles penas que superan a muchas otras, porque estas faltas van directamente contra su amor. Esto pues en este año de la Eucaristía, ¿cuánto más? Jesús en el Santísimo Sacramento arde de amor y arde por el deseo de darse a las almas. Entonces, si el alma, pudiéndolo recibir, no lo va a recibir, por tanto, si tan baladí es pretexto, le hace una afrenta, le causa un desagrado tal que él se siente sofocar por su mismo amor. Y así, todas las experiencias de ese purgatorio son muchísimas. El Padre Faría, hablando del purgatorio en este curso superior de religión, habla que en el purgatorio se sufren dos clases de penas: la pena de daño o privación de la vista de Dios y la de sentido. Respecto a su intensidad, son proporcionadas al número y gravedad de los pecados, y son mucho más intensas que los sufrimientos de esta vida. Pero las almas las sufren con resignación y alegría. Y hablamos ahora sí del infierno, en el numeral 1033. Es interesante todo lo que este catecismo habla del infierno para el mundo que ahora ni piensa en él. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Importante eso. Al infierno nadie va obligado. Todo el que llega al infierno llega por su propia elección. Libre, ¿no? Elección propia y libre, ni siquiera condicionado. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios es el alma la que se excluye. Dios no la excluye. Es el alma la que se excluye de esa comunión con Dios y con los bienaventurados. Ese estado de autoexclusión de Dios es lo que se llama infierno, que como dice el Papa lo podemos empezar a vivir desde aquí.
Toda persona que voluntariamente se aleja de Dios y no quiere ver nada con Dios, empieza a vivir su propio infierno. Sin fuerza, desesperada, angustiada, en tinieblas, porque no tiene a Dios. Pero porque quiere estar así. No es que Dios la someta a ese estado, es que el alma busca ese estado. El Evangelio habla comúnmente de la gehenna como ese fuego que no se apaga, ¿no? Reservado a los que rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Ya también anuncia Jesús en el Evangelio cómo los ángeles recogerán a todos esos obradores de iniquidad y lo arrojarán a ese horno ardiendo. Alejaos de mí, malditos, e id al fuego eterno. En el numeral siguiente dice que las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y de una vez. Por eso es el odio, que un alma verdaderamente católica no se soporta un instante en pecado mortal. No puede soportárselo. Yo no entiendo cómo personas demoran en pecado mortal tiempos. No, es doloroso, ¿no? La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad. La Iglesia y la Sagrada Escritura, a través de sus enseñanzas, nos llaman a esa responsabilidad para usar nuestra libertad en relación al estado al que fuimos llamados, al cielo. O sea, mi libertad yo la debo usar para llegar al cielo, no para nada más. Por supuesto, yo debo estar en un permanente estado de conversión. Nos lo dice Mateo 7 en los versículos 13 y 14, cuando nos habla de esa puerta estrecha. Porque dice que el camino de la perdición es ancho y espacioso. Son muchos los que van por él. Como no sabemos ni el día ni la hora, lo dice el Concilio Vaticano II, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno. Y el numeral 1037 nos dice algo importante: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Suficiente para quitar, pero si Dios sabía que se iba a condenar, pero si Dios no. A nadie lo predestina, ya lo di, es una decisión libre, voluntaria. Si Jesús nos habla de la última espía en el momento de la muerte, de todas las ternuras con que rodea a cada alma, de todo lo que hace para que un alma se salve, el que se condena es porque realmente desechó toda gracia hasta el último momento. Por eso no podemos dejar que las personas se conviertan en el último momento, no. Hay que ayudar a que conozcan y empiecen su proceso de conversión a tiempo. Ahora, ¿cómo sabes tú cuál es su último momento?
No lo sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Tenga 6, 8, 12, 15, 20, 45, 50 o 90 años, que no sabemos. Y a veces nos pasa con los niños que porque los vemos niños, nos parece que no, todavía no les va a llegar la hora. Y no estamos alertas a su vida de gracia, a que estén en ese proceso de conversión. Un papá, una mamá deben hacer tan sensible esas conciencias de los niños al pecado, que el niño aprenda a no estar en pecado. Ellos mismos responsabilizarse de ir fortaleciendo ese anhelo de la vida de la gracia en el alma de los niños. Ahora hay mucho descuido en eso, pero muchísimo. En los niños y en los jóvenes, y de pronto es como el pensar que todavía no les va a llegar, ¿no? Y uno que va a saber. Uno que va a saber en qué momento se lo lleva a Dios un accidente. Estas catástrofes donde han muerto tantos niños. Uno no sabe en qué momento llega la muerte. Hay que también enseñarles a ellos a estar alertas. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en ese pecado mortal hasta el final. Ahora, en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias, siempre la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Lo dice en esta parte de la misa: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Esto después de la consagración. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Ahí, metamos ahí a toda la humanidad, muy especialmente a los más obstinados, a los más próximos a morir y que están en pecado mortal, para que no se dé esa condenación eterna. En el volumen 11, capítulo 126, y los que no tienen capítulo, la página 211. Está hablando de las penas del infierno, que Jesús las sufre dice. Luisa está hablando de la privación, del dolor de la privación, que le hacía sentir la muerte, ¿no? Y una muerte cruel. Y esa experiencia de sentir la muerte, pero no se puede morir. Son las penas del infierno. Y Jesús se lo explica, le dice: mi humanidad estando en la tierra contenía todas las vidas de las criaturas, y todas estas vidas salían de mí. Pero cuántas no volvían a mí, porque morían y se sepultaban en el infierno. Y yo sentía la muerte de cada una en forma tal que se desgarraba mi humanidad. Estas muertes formaron la pena más dolorosa y cruel de toda mi vida hasta mi último respiro. ¿No quieres tomar parte en mis penas?
Y también en el volumen 18 el 10 de noviembre, el capítulo 10, esa pena de privación supera las penas del infierno. Dice, los condenados no te aman, y al faltarles el germen del amor huyen de ti, y no desean ni suspiran tus abrazos. Además sus penas serían más crueles con tu presencia. Un amor odiado no soporta la presencia de la persona que se odia. Por eso para ellos es más soportable tu privación, pero para mí, infeliz, es todo lo contrario. Yo te amo, siento el germen del amor hasta en mis huesos, en mis nervios, en la sangre. Sin embargo, en este curso superior de religión, hablando de las penas del infierno, es impresionante como dice, sufren la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la más terrible. Nos priva para siempre de Dios, el bien infinito para que fuimos creados, y al privarnos de Dios nos priva de todo bien y felicidad. Los condenados experimentarán en toda su terrible realidad la infelicidad de verse privados de Él para siempre. Dios no deja de ser para el condenado el último fin y felicidad, y esto es lo que hace la infelicidad del condenado, el considerar que ya nunca podrá alcanzar su último fin ni ser feliz. Pierde toda esperanza. Y es el ver que pudo ser feliz y no lo fue. El condenado tiende a Dios con la misma violencia con que una piedra dejada al aire se lanza a su centro de gravedad, pero Dios lo rechazará. Lo que decía la palabra, ¿no? ¿Recuerdan la palabra que leímos? Y entonces me buscarás y no me encontrará. Y entonces entrará aquel en eterno llanto y desesperación. Es horrible pensar en estas penas de infierno. Y la pena de sentido consiste en el fuego y demás tormentos que experimentarán los condenados. La Escritura lo llama fuego voraz e inextinguible, fuego que nunca se apaga. Todas las facultades tendrán en el infierno su castigo especial. El de los sentidos es el fuego, el de la inteligencia y la voluntad es la pena de daño, el castigo de la memoria es el remordimiento y el de la imaginación es la desesperación. La eternidad de las penas del infierno es dogma de fe definido por la Iglesia. La eternidad no repugna a la misericordia divina porque si ésta es infinita, también es infinita su justicia. En el numeral 1861 del Catecismo, nos habla de el pecado mortal. El peligro en que el pecado mortal nos pone. El pecado mortal es causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno.
de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Por eso no debemos decir, así una persona haya muerto a causa de un pecado que yo considero mortal, como un suicidio, por ejemplo, ¿verdad? No puedo yo juzgar que se condenó. Debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. No sabemos qué pasó. El juicio final. Esa resurrección de todos los muertos tiene que ver con el artículo anterior que estudiamos, la resurrección de la carne. Todos los justos y los pecadores resucitarán. Juan 5, 28, 29 dice, la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Serán congregadas delante de él todas las naciones. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Ese día del juicio será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida eterna. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Estas son palabras de San Agustín, que dice, si hubieras dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituía comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Esta palabra de San Agustín nos hace meditar en toda oportunidad que Dios nos da para hacer una obra buena. Como Él lo dice, ahí te mando un miembro. Si tú haces una obra buena, a través de ese miembro, esa obra buena sube a la cabeza, que es Cristo. Porque también nuestras obras buenas están contadas. Todos tenemos que realizar un número de obras. Y Dios nos va dando la oportunidad. Es no despreciar esas gracias. Cada oportunidad que Dios me da de hacer una obra buena, perdonar, ayudar, servir, comprender, ahí yo debo aprovechar. Del juicio final, solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento, solo el Padre. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación. Esto es hermoso, es lo que el Padre nos explica, ¿no? ¿Cómo será el juicio final? Comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. Eso será, como dice el Padre, ahí nadie va a sentir vergüenza de lo que hizo. Porque los salvados, pues ya en la gloria, saber que toda mi miseria va a hacer brillar más
la gloria, la misericordia, la bondad de Dios. Porque por encima de que fui egoísta, indiferente con Él, lo que haya sido, Él nunca me dejó de amar, nunca me dejó de ayudar, siempre estuvo a mi lado. Comprenderemos los caminos admirables por lo que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas. Esto es hermoso. Cualquier injusticia que la criatura cometa, la justicia de Dios triunfa por encima de esa injusticia. Por eso es que Él dice que nosotros no debemos tomar venganza de la injusticia que se haga ni con nosotros ni con ninguno. Le toca a Él, porque su justicia siempre triunfa sobre toda injusticia. Llámese injusticia, incomprensión, humillación, te excluyeron, ¿sí? Tus hermanos se repartieron la herencia y a todos le dieron menos a ti, injusto, sí, pero sobre esa injusticia va a triunfar la justicia de Dios. No tomemos nosotros riendas, ni dijéramos parte en ese juicio. Su amor es más fuerte que la muerte. El mensaje del juicio final llama a la conversión. Mientras Dios da a los hombres el tiempo favorable, el tiempo de salvación. En esa vuelta Dios vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído en Él. Es el tiempo de la justicia. Y este cielo nuevo y esta tierra nueva, subrayé algunos apartes, porque de esto todos conocemos, ese cielo nuevo y esa tierra nueva del reino. Dice, al final de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud. Importante esa frase del catecismo, ¿sí? Numeral 1042. Y habla, la Sagrada Escritura llama cielos nuevo y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Habla de un universo nuevo, donde Dios tendrá su morada entre los hombres. Enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá muerte, ni llanto, ni grito, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Es su voluntad divina que renovará toda la humanidad. Para el hombre esa consumación será la realización final de la unidad del género humano. Los que están unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios. ¿Sí? Ese el mundo restaurado donde Dios sea todo en todos. Es ese cielo nuevo y esa tierra nueva. En el numeral 1048 y el 1049 nos habla de ese momento de la consumación de la tierra y de la humanidad. No sabemos cuándo es. Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Es la recuperación de ese orden, de ese lugar y de ese puesto perdido. ¿Sí? Eso es. Ahora,
Termina el catecismo con el amén. Este amén expresa tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Entenderlo a partir del numeral 1061, ¿no? Todas las oraciones de la Iglesia terminan con un amén. ¿Qué significa ese amén? Significa lo mismo que cuando yo digo creo. ¿Sí? O sea, todo lo que se dijo anteriormente yo lo creo. Todo lo que se dijo anteriormente habla de la fidelidad de Dios y también mi confianza en Él. ¿Sí? Ese amén significa la fiabilidad de esa enseñanza, la autoridad de esa enseñanza fundamentada en la verdad de Dios. Ya el numeral 1064 repite lo mismo. Amén es confirmar el creo. Jesús es el amén de ese amor infinito de la perfecta felicidad, ¿no? El amén es una afirmación. Jesús es el amén definitivo del amor del Padre. Jesús asume y completa nuestro amén. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, y por eso decimos por Él amén a la gloria de Dios. Todo esto está sintetizado en por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Rápidamente daré algunas citas donde se habla de este cielo nuevo y tierra nueva. Ya ustedes en su casa El volumen 11 está el capítulo 21 y el capítulo 66. El volumen 36 están los capítulos 19 y 41. Sí. El volumen 34 está el capítulo también 41. Y el volumen 25 tiene los capítulos 18 y 23. Entre algunos, hay muchísimos, pero eso es como para citarles algunos. 11, 21 y 66. 6. Bueno, ya terminamos con esto el credo, empezamos en el próximo catecismo los sacramentos. Vamos a sintetizar lo esencial de cada sacramento, ¿no? O sea, dar un sacramento en cada clase. Entonces vamos así pasando rápidamente los numerales, pero profundizando en lo más esencial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay varios libros sobre el purgatorio, que quieran también como ilustrarse más, muy interesantes, que vale la pena leerlo. A veces uno ni se imagina por todas las cosas. Hay una, creo que es una religiosa, quien Dios le ha concedido la gracia de tener esa comunicación con las almas del purgatorio, y ella ha escrito folletos. Dice así, el purgatorio. Las Paulinas.